Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y la verdad bastante complejo, el panorama político y económico de Colombia de cara a una elección que será clave en 2026. A ver, arranquemos por acá, porque dependiendo de con quién se hable, parece que estuviéramos hablando de dos Colombias completamente distintas. Una que está al borde del abismo y otra que vive un momento económico espectacular. Miren, por un lado tenemos una visión bastante, digamos, apocalíptica. La candidata de derecha, Vicky Dávila, dibuja un futuro muy sombrío para el país. Pero, del otro lado de la moneda, la historia es completamente distinta. Aliados del gobierno, como Gustavo Bolívar, hablan de una economía que va viento en popa. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Y bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la verdad es que ambas historias tienen parte de razón. Hay cifras positivas que no se pueden negar como un desempleo en mínimos históricos, pero al mismo tiempo hay señales de alarma muy serias, como una informalidad laboral altísima y una inversión extranjera que no despega. Esto nos sugiere que debajo de la superficie hay problemas estructurales muy profundos. Para entender este rompecabezas, el analista político Sergio Guzmán propone una idea muy útil. Él dice que Colombia no tiene un solo problema, sino que está viviendo un estado de crisis interconectadas. Este término, policrisis, es clave. No estamos hablando de un problema aislado, sino de varias crisis que se alimentan entre sí y hacen todo más difícil. Y para que quede más claro, vamos a ver el síntoma más evidente para la gente de a pie: la seguridad. Este número, 45%, es realmente impactante, porque no es solo una estadística. Significa que desde que el presidente Petro llegó al poder, la cantidad de combatientes en grupos armados ha aumentado a casi 22,000 personas. Esto, por supuesto, complica muchísimo los esfuerzos de paz y la seguridad en muchas zonas del país. Y esta tabla nos muestra el impacto en la vida real, en el día a día. Fíjense en esto: la extorsión, los secuestros, las cifras han empeorado de una manera brutal. Esto no es solo un tema de percepción, es una realidad que golpea durísimo a la gente y, claro, a la economía. Pero la seguridad no es el único frente abierto, ni de cerca. Hay otra gran preocupación, algo que muchos economistas, desde Fedesarrollo hasta el Banco Mundial, están llamando una bomba de tiempo fiscal que va a heredar el próximo gobierno. 7,5%. A lo mejor el número no dice mucho, pero piénsenlo así como lo explica el economista Luis Fernando Mejía. Es como si una familia gastara mes a mes mucho, pero mucho más de lo que gana. Tarde o temprano, esa cuenta simplemente no cierra. Es insostenible. Y este gráfico lo deja clarísimo. Vean la diferencia. El déficit que se proyecta es más del doble del promedio que teníamos antes de la pandemia. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que la deuda pública del país está en un nivel récord, superando el 60% del PIB. Esto pone una presión enorme sobre las finanzas del país y la confianza de los inversionistas. Ahora, para controlar esto, Colombia tiene algo llamado la regla fiscal. Piénsenlo como un candado, una ley que el mismo gobierno se impone para no gastar de más. Bueno, pues el gobierno actual decidió quitar ese candado, usando una cláusula de emergencia que solo se había usado antes durante la pandemia. Ojo con esto, en la práctica significa que los límites al gasto ya no están vigentes. Entonces, con este panorama, una crisis de seguridad por un lado y una bomba fiscal por el otro, llegamos al campo de juego político para el 2026. Y aquí el rompecabezas se vuelve todavía más complejo. El analista Sergio Guzmán lo resume bastante bien. Para cada sector político hay un camino, un desafío estratégico clarísimo. La izquierda, dice él, necesita moderar su discurso. El centro tiene que dejar de dividirse y unirse detrás de una sola figura. Y la derecha tiene que entender que con solo decir soy antipetro no le va a alcanzar para ganar. Y aunque faltan 2 años, ya empiezan a sonar nombres. Hay más de 70 precandidatos, una locura. Pero aquí vemos algunos de los que más se perfilan en cada una de las 3 grandes corrientes políticas. Y aquí hay un punto clave en el que coinciden muchos analistas. Parece que la elección de 2026 no se va a tratar de quién inspira más, sino de quién da menos miedo. Es decir, se votaría más bien en contra de que a favor de. Una dinámica muy parecida a la que ya vimos en 2022. Ok, entonces, ¿qué le espera a la persona que gane en 2026, sea quien sea? La verdad es que la tarea que tiene por delante es titánica y va a poner a prueba la gobernabilidad del país desde el primer minuto. Miren esta cifra.
de 50 a 60 billones de pesos. Según FEDesarrollo, ese es el tamaño del ajuste fiscal que tendrá que hacer el próximo gobierno. Para que nos hagamos una idea, eso es lo que cuestan 2 líneas del metro de Bogotá, y tendrán que hacerlo combinando recortes de gastos y nuevas reformas de impuestos. Así que, como se dice popularmente, quien llegue a la presidencia no va a encontrar la olla raspada. No, va a heredar por lo menos 4 crisis al mismo tiempo. La fiscal, que ya vimos, una crisis de salud con un sistema al borde del colapso, la de seguridad, con los grupos armados más fuertes, y una crisis energética, con una posible escasez de gas para 2026. Un cóctel explosivo que exige acción inmediata. Y claro, toda esta incertidumbre, esta presión social, tiene un costo humano. Un costo muy real. En los últimos 3 años, casi 1 millón de colombianos se han ido del país de forma permanente. Eso es el doble de la gente que se iba antes de la pandemia. Es un dato demoledor. Y todo esto nos deja con la gran pregunta de fondo. Porque al final, más allá de quién gane la elección, el verdadero reto para Colombia es ¿cómo se hace para unir a un país tan polarizado? ¿Cómo se construye una visión común para desactivar todas estas bombas de tiempo y pensar en un futuro que sea viable para todos?